radiolosangeles.cl presenta Yo elegí educar, un programa de la Universidad de Concepción y la Dirección de Educación Municipal, dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en nuestro primer capítulo de Yo elegí educar, un programa que va enfocado completamente en el interés pedagógico, el interés por la pasión, ¿cierto?, de esta tarea tan importante que es la enseñanza. El día de hoy queremos darle el recibimiento a toda nuestra audiencia, a todos nuestros oyentes que nos están acompañando y que estamos estrenando junto a este gran proyecto, ¿cierto?, que se origina aquí en Radio Los Ángeles, en alianza con la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles. Destacar que esta organización está ligada, ¿cierto?, a los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, y cada semana queremos acompañarlos a ustedes en sus casas para hablar de cierta forma de este sistema educativo, para hablar de la pasión de este proceso de aprendizaje, de este proceso de enseñanza en muchos docentes. Es por eso que todas las semanas vamos a tener grandes invitados, profesores, ¿cierto?, que algunos ya en su casa ustedes conocen, para que nos puedan compartir de alguna u otra forma esta experiencia y esta tarea y desafío de elegir educar. El día de hoy tenemos a dos invitados, a dos importantes invitados porque estrenan de cierto modo este, este proyecto, este programa, y son dos profesores de nuestra comuna que hoy día nos acompañan y que tienen, ¿cierto?, la tarea de hoy día contarnos su experiencia, que se tomaron el tiempo, ¿cierto?, para poder compartir esta tarea tan bonita que eligieron. Voy a partir por las damas. Ella es profesora general básica, profesora de Ciencias y Tecnologías en la Escuela República de Alemania de nuestra comuna. Participa activamente en programas de ciencias, de innovación y emprendimiento en la Dirección Comunal de Educación y además tiene una fiel participación en Explora Bio Bio y una grata experiencia también en nivelación de adultos. Bienvenida a la profesora Paola Marín. Te doy las gracias por ese tremendo currículum, de verdad. No lo había escuchado así, suena muy bonito, Luis. Así que muchas gracias. Tú ya dijiste todo, soy profesora general básica, ¿no es cierto? Me desempeñé especialmente, llegué desde la ciudad de Temuco, a pesar que soy nacida aquí en Los Ángeles, pero mis primeros años en educación fueron allá y llegué el año 2007 acá con reemplazo y ahora ya soy directamente de la planta del DAEM de Los Ángeles. Qué alegría tenerla acá, entonces esperemos que hoy día podamos sacarle provecho para que nos cuente de este desafío de educar. Por otra parte, tenemos a un profesor de Ciencias Naturales y Biología con magíster en Enseñanza de las Ciencias. Ha sido coordinador de revistas científicas escolares y además ha sido coordinador de unidades de extensión e investigación científica también escolar, así como otras actividades también que lo avalan, y con orgullo puedo decir también que fue mi profesor, profesor de biología, el profesor Nabil Marzuca. ¿Cómo está, profesor? Mucho gusto, muy bien, Luis, qué gusto verlo. Muchas gracias por la oportunidad, por esta oportunidad de compartir el conocimiento que quizás que uno puede tener en estos momentos y justamente, ¿cierto?, compartir con las personas que nos estén escuchando, y agradezco la invitación, me parece súper novedoso y súper innovador al mismo tiempo, así que una alegría verte al otro lado de la pantalla, una alegría verte también conduciendo este capítulo, este primer capítulo de este programa que al parecer, ¿cierto?, aspira mucho, así que Sí. una felicidad estar acá y ahí estaremos conversando. Qué bien, profesor. Gracias, y gracias a los dos por aceptar esta invitación. Y bueno, para partir nuestro programa vamos a pasar a una sección bien importante que nos tienen preparados jóvenes de la Universidad de Concepción de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología,
y es una sección de saludos, de tópicos y noticias. En esta oportunidad nos van a acompañar unos saludos por ahí que esperamos que puedan disfrutarlo. Así que vamos con eso, señor Ariel, que está ahí detrás de cámara. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me presento, soy Kenny Godoy Montesino, directora de la Escuela de Educación, Universidad Concepción, Campus Los Ángeles. Quisiera brindarles a todos y a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este espacio en Radio Los Ángeles, un segmento de conversación, entrevistas y comentarios llamado Yo Elegí Educar. Esta instancia está organizada por la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología en compañía con la Dirección Comunal de Educación. Los invito y las invito a seguir con una frecuencia semanal los días jueves por la tarde este segmento de conversación donde iremos conversando y dilucidando por parte de los profesores invitados cuáles fueron las motivaciones que a ellos los instaron a seguir en la senda de la pedagogía. Así como también tendremos oportunidad de conocer las vivencias del día a día que tiene un profesor en este rol y esta función tan importante, ¿cierto? Conocer el por qué decidieron emprender este camino, conocer también las relaciones que tienen con sus estudiantes, ¿cierto? Los desafíos cotidianos, los dilemas en estos espacios, estas aulas tan diversas en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Nuestros futuros profesores, los estudiantes de pedagogía, también podrán nutrirse de estas experiencias e ir compartiendo las propias en sus prácticas, por ejemplo, y contrastándolas con el ejercicio docente. Finalmente, quisiera reconocer en estas palabras también la importante labor que cumple un profesor el día de hoy y siempre en la historia de la humanidad, por cierto, especialmente ahora en el contexto de la pandemia. Ser profesor es una tarea compleja que requiere gente comprometida y muy bien preparada. Por eso nosotros también quisiéramos a través de este programa mostrar lo que significa esta opción de vida que trasciende en la vida de otros, ¿cierto? Así que todos bienvenidos, también invitarlos a que puedan seguir a través de las redes del Campus Los Ángeles las diferentes actividades que estamos realizando para poder tener vinculación con el medio en forma permanente. Así que sean todos bienvenidos y que tenga mucho éxito este programa. Hasta pronto. Ahí estaba entonces el saludo de la directora de escuela de nuestra Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles. La verdad que son palabras que de cierta u otra forma son así. La tarea de la educación es una tarea compleja y que tiene mucho que enseñarnos a todos en casa. Así que ahora vamos a entrar de lleno, ¿cierto?, a la conversación. Voy a pedirle al profesor y a la profesora que activen su cámara para que podamos, ¿cierto?, compartir todo este diálogo junto a nuestra audiencia. Y lo primero, para iniciar la conversación, me gustaría que le contáramos un poco a la gente desde dónde nació esa motivación, ¿cierto?, para querer educar, para querer dedicarse, ¿cierto?, a la enseñanza. ¿Comenzamos con la profesora? Mira, bueno, te comento, yo creo que muchos de los profesores que eligen la carrera de pedagogía es porque en algún momento algún profesor nos marcó. Y en ese tema fue mi caso. En básica tuve una profesora muy cariñosa, muy amorosa, a pesar que fui educada en una sociedad muy distinta a la que estamos ahora, pero ella me marcó. La tuve durante 3 años y para mí fue un orgullo poder llegar a trabajar en el mismo colegio donde ella trabajó. O sea, ya llegué a la Escuela República de Alemania, que es la escuela donde estoy en este momento. Ella trabajó en esa escuela y fue para mí un orgullo saber que ella estuvo ahí y poder demostrarle que yo también fui profesora. Yo desde muy chica le dije, yo quiero ser profesora igual que usted. Y fui como empecinada directa y dije, bueno, es que yo tengo que ser profesora, porque esa era mi idea. Siempre anduve ahí intentando con mis compañeros, yo te ayudo, yo te explico, yo hago esto, no te preocupes, yo te ayudo. Y ahí como que siempre uno tiene como esa habilidad y ese don, y yo dije, no, lo mío es la pedagogía.
a pesar que incursioné en otra área, igual del área de Derecho, estuve y dije, no, me vuelvo a Pedagogía porque esa es mi área y uno tiene que tener vocación. Y esa vocación tiene que ser así. Así que... Qué bien. ¿Y el profesor? Bueno, parecido a la profesora Paola. Yo creo que siempre, como ella dice, esto empieza por algún profesor o profesores que marcaron tu vida, pero en lo personal también fue por un gusto hacia la biología. En tercero medio más o menos, yo soy profesor de biología, de ciencias naturales también, pero me desempeño en biología en la enseñanza media. Resulta que en tercero medio yo me di cuenta que me gustaba mucho la biología, estaba en el plan biológico, se me hacía muy cómodo estudiarla también, se me hacía muy motivante, se me hacía fácil también, hay que decirlo, y esto también me motivó a estudiar algo con biología. Entre descarte y un millón de cosas, cuando uno está, ¿cierto?, preparándose para ver lo que quiere estudiar, descarté todo lo que era salud, y resulta que yo fui scout mucho tiempo, fui scout desde los 9 años hasta prácticamente los 21, 22 años. Y en Scout, sin quererlo, es muy parecido a ser pedagogo. Hay un manejo, ¿cierto?, de equipos de trabajo, hay un manejo, ¿cierto?, también de grupos, de bastante, ¿cierto?, empatía, de bastante habilidades que hay que tener. Y creo que se me mezclaron esas dos cosas. Yo creo que sacando la cuenta entre mi gusto por la biología, entre mi gusto de trabajar con la gente y haber sido Scout mucho tiempo, yo creo que se mezcló y dio por resultado esto de la pedagogía en ciencia natural y biología. Y al mismo tiempo, como decía la profesora, yo creo que es súper importante, hay profesores que marcan tu vida, tu enseñanza, y en lo personal, justamente los profesores de ciencia natural y biología son los que más marcaron mi enseñanza. Así que por ese punto de vista yo creo que terminé estudiando lo que soy y muy orgulloso también de estos años que llevo enseñando. Pasa el tiempo y pasa muy rápido. Así que yo creo que por ahí va la respuesta. Me imagino que debe ser, claro, un desafío grande el poder, ¿cierto?, tomar esta decisión, sobre todo porque la carrera de pedagogía abre muchos parámetros, o sea, son los parámetros de la vida en general para el resto de las personas y en la adolescencia muchas veces el elegir educar es difícil, y sobre todo hoy en día. Dentro de esa elección que ustedes hicieron, ¿cierto?, de esa motivación, a la preparación ya neta de ser profesor. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue ese transcurso de prepararse para ser profesor en su vida universitaria? Paola. No, mira, tuve la oportunidad de que durante el primer año de educación universitaria nosotros tuvimos contacto directo con los niños. O sea, tuvimos estas prácticas de intervención, no solamente estas prácticas etnográficas que uno iba a mirar cómo se realizaba una clase, sino que tuvimos la oportunidad de poder trabajar directamente con los niños. Se nos dio esa oportunidad para ver más que nada si es que tú tenías la vocación de la educación, que en parte se agradece mucho al campo universitario el hecho que se haya abierto esa oportunidad, porque hay varios que en su camino dijeron, no, realmente no es lo mío, se fueron, ¿no es cierto? Pero en este caso, yo me iba encantando cada vez más, ¿no? Me fui encantando, siempre trabajé dentro de primer ciclo, siempre estuve con los más pequeños, ¿no es cierto? Y el hecho de que ellos te entreguen este cariño, ¿no es cierto?, el abrazo, que los besos, que tienen, lo quiero mucho, que un presente, que una cartita, eso como que te va a ir reencantando más. La preparación en sí, creo que como en todo ámbito, de repente cuesta llevarla a cabo cuando tú tienes que llevar una práctica en conjunto, ¿ya? Pero enriquece mucho porque tú sabes si va a ser tu vocación o no. ¿Ya? Así que yo creo que quien llega a estudiar educación tiene que ir por vocación, ya por amor a lo que va a hacer, porque es una carrera que no es fácil de hacer. Tienes que tener en cuenta que tienes que dedicarte a los niños, porque tú produces un cambio en ellos. Es como cuando los niños llegan a la casa y la mamá quiere decirle, oye, esto se hace así. No, es que la profesora dijo que se hacía así. Y tú cuando son más chicos es lo que dice la profesora, ¿no es cierto? Porque es lo que a uno nos pasó. Mi profesora dijo que era así y era así. Para ellos lo que uno dice es ley. Entonces uno tiene que hacerlo con vocación porque uno sabe que está armando
este mundo para ellos. Para mí la educación, no sé si lo podría decir, pero para mí la educación es como un arte. Los niños vienen, ¿no es cierto?, con su marco para pintar, vienen con sus normas ya listas desde casa, pero ellos desde un inicio tú eres el guía para que empiecen a realizar esta pintura que va a ser su vida. Cada lazo, cada línea que ellos van a hacer, tú eres parte de eso. Entonces tú los vas guiando a crear gran obra de arte que va a ser su vida el día de mañana. Qué potente en realidad es eso, o sea, la educación en sí cumple un rol importante de vida, no es una cosa pasajera y sobre todo en los primeros años. Ahora sí ya nos vamos un poquito más, ¿cierto?, a la adolescencia, esta etapa un poco más complicada con el profesor. La preparación, cuando usted, ¿cierto?, estuvo preparándose para todo este transcurso de ser profesor, ¿fue agradable? ¿Cumplió con las expectativas que usted quería? ¿Cómo fue? Sí, bueno, basándome en las palabras de la colega, me encantó lo del arte, el arte de enseñar, podríamos complementar. Es un arte verdaderamente enseñar y saber enseñar, porque la preparación dice mucho del profesor, de cómo el profesor se desempeña posteriormente. Hay habilidades base que tiene cada persona, pero yo creo que la preparación constante y la perseverancia hacen mucho. En mi caso, la preparación, yo diría que agradecido del Campus Los Ángeles, Universidad de Concepción, justamente, cierto, por algo también estoy acá. Yo diría que tenemos dos ámbitos los que me prepararon, uno que es completamente biología, por biólogos, zoólogos, biólogos moleculares, ¿cierto? En el caso de la profesora Paola, que nos acompaña también, ¿cierto? Química orgánica, por ejemplo, me alcanzó a hacer un ramo, pero también hay otros ramos que tienen que ver más con la didáctica, más con, ¿cierto?, con la enseñanza, con este proceso, con esta metodología. Pero creo que lo más importante, y ustedes se van a ir dando cuenta si es que no lo han hecho todavía, son las prácticas. La práctica dice mucho de lo que uno puede hacer y no hacer, prueba hasta tu voz, hasta si te gusta o no te gusta, si te gusta el contacto con la gente, si te gusta enseñar. Yo creo que la práctica dice mucho de tu preparación. Y si tú haces una buena práctica, probablemente te va a gustar la pedagogía y probablemente, ¿cierto?, te va a desempeñar muy bien. Pero yo diría que la práctica, a mi parecer, lo repito, lo insisto, porque para mí es súper importante, creo que la práctica te prepara verdaderamente y tú te das cuenta si verdaderamente estás, entre comillas, hecho para enseñar. Sí, yo creo que ese es como el terreno más fiel porque en realidad el mayor aprendizaje se da en ese mismo terreno. Ya lo teórico siempre es más pasajero, por así decirlo, o sea, se puede encontrar, ya, pero el método de aprendizaje final es experimentar el proceso, o sea, estar ahí donde las papas queman. Ahora, el desafío de enseñanza que ustedes proponen, porque yo creo que cada profesor tiene como su metodología y su sello personal, ¿cierto?, para enseñar, debe ser bastante distinto acá, porque, por ejemplo, en Paola tenemos como una mirada, ¿cierto?, un poquito más extrema de los dos ámbitos, la parte de la niñez, la parte de la adultez. ¿Cómo ha sido esa diferencia? O sea, pasar desde una enseñanza, ¿cierto?, a los adultos, al vivir una experiencia completamente distinta con los niños. Aunque tú no lo creas, no es tan distinto. Ya son distintas las edades, son distintas las etapas de las personas con las que uno trabaja, pero la educación en sí sigue siendo igual. Sabes que los adultos, los adolescentes, reciben con el mismo cariño lo que tú le entregas, igual que un niño, ¿ya? Pero si tú me consultas, a mí me encanta la educación de adultos, la nivelación, el hecho de que ellos quieran superarse, salir de esta barrera del no saber leer, porque yo tuve también en el proceso de alfabetización de adultos, es emocionante, ¿no? Te juro, es un tema muy emocionante saber que ellos de primera llegan con el hecho de que quizás no pueden, porque dicen, no, los años, profesora, es que yo no puedo, y que después se van felices porque sí lo lograron, le dan un torcen este brazo donde dicen que la edad no te deja aprender, es falso. Yo siempre le he dicho, quien quiere puede, da lo mismo la edad que tengan, pero si usted lo quiere, puede, ¿ya? Y es una etapa, todos los niveles de educación son emocionantes, va a depender de cómo uno lo mire,
¿ya? Desde el nivel prebásico hasta el nivel universitario, tú lo vas a ver, si a ti te gusta hacerlo, lo vas a vivir con igual emoción, van a ser igual. Los niños te van a dar ese cariño, ese, ¿no es cierto?, ese amor más físico, pero los adultos te van a entregar esa entrega, esa mirada de muchas gracias que tú no sabrías cómo decirlo, pero que en sus ojos te lo entregan. Pero la educación de adulto es como, te da como una satisfacción propia, como a uno, como persona. Porque los niños van, ¿no es cierto?, van al colegio, cumplen con unas normas de que ellos tienen que seguir estudiando, pero los adultos es distinto, porque ellos lo quieren hacer para superarse a ellos mismos, para llegar a un límite distinto, ¿no es cierto?, para avanzar ellos como personas, y eso es una satisfacción mayor, mucho mayor, porque lo hacen porque ellos van, porque quieren, no porque tengan que cumplir algo, sino que lo hacen porque ellos quieren superación. Entonces, poder yo ser parte de eso, darle un poquito de un granito de arena a lo que ellos están haciendo, es emocionante. Me encanta. Qué potente. Y el profesor, en este caso, con cierto los chicos ya en una etapa que es un poco más compleja, ¿cierto? Porque se viven miles de cambios, tanto biológicos, psicológicos, hay miles de procesos ahí que se viven. ¿Cómo fomentar, cierto, la enseñanza en ellos? ¿Cómo fomentar ese interés? A ver, la verdad es que también me hice un tiempo de extensión de adulto, no sé si se llamará igual ahora, pero en algún momento igual hice esa parte, igual hice clase en preu y me estaba tratando de acordar mientras la profesora comentaba y tiene mucha razón, es tal cual. Es otra la relación, pero la educación y la enseñanza sigue siendo la misma. Ahora yo creo que en enseñanza media, a mi parecer, y en el colegio que yo estoy, a mi parecer hay dos cosas importantes. Una es el conocimiento que uno tenga. Te miden mucho por lo que uno sabe, por el conocimiento cierto técnico que uno maneje de su disciplina. Y lo otro, más importante todavía, porque tiene que ver no solamente cierto con normas, sino que también con la vida humana, es la consecuencia que uno pueda tener. Yo creo que el adolescente te sigue si tú eres consecuente. Si tú dices que vas a hacer algo, tienes que hacerlo. Si tú amenazas con algo, tienes que cumplirlo. Si tú dices que van a haber 3 evaluaciones, tienen que ser 3. Y no de repente hacer una cuarta o una quinta porque, no sé, porque no te gustó el curso o porque tienes una relación, cierto, distinta. Yo creo que en mi parecer, en mi postura y en mi experiencia, para mí son esas dos cosas las más importantes. O sea, ser consecuente y manejar tu disciplina. Tú eres experto de tu disciplina. O sea, un profesor de biología tiene que ser experto de biología y un profesor de matemáticas tiene que ser experto en matemáticas. Pero sin olvidar la consecuencia y esta parte humana también, ¿cierto?, que es súper importante. Y sobre todo con los adolescentes, yo diría que te siguen mucho si tú eres consecuente. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, yo creo que dentro de la docencia se rescata, o sea, se tiene que rescatar el ser consecuente, ¿cierto? En todos los parámetros de la vida. Dicen que un profesor tiene miles de ojos que los están mirando y son el ejemplo a seguir de mucho, entonces, claro, ahí vemos un poquito la complejidad que tiene de cierta forma el ser un pilar tan importante para tantas personas. En este desafío, ustedes, ¿cierto? Yo creo que desde que comenzaron este proceso para ser profesores, quieren mejorar de cierta forma el sistema, ¿cierto? Quieren mejorar muchas cosas, ¿tienen alguna crítica, alguna tarea por hacer ustedes como profesores? Sobre todo después de ya trabajar tanto tiempo en distintos colegios, porque estuve revisando ahí que han trabajado en distintos colegios y todo. ¿Hay mucho por hacer dentro de la pedagogía todavía? Sí. Mira, referente a lo anterior, tienes que tener en cuenta que quien quiera ser profesor tiene que tener en cuenta de que tú nunca vas a dejar de ser profesor. No es que salgas del colegio y ya te sacaste el rol de profesor y listo de la calle para afuera. No, tú eres profesor 24/7 porque te ven en la calle y tienes que seguir siendo el mismo ejemplo que fuiste en la escuela, ya, o en el colegio, en la universidad, ¿no es cierto? Entonces uno nunca deja de ser profesor ante los ojos de los niños y de los apoderados. Y con respecto a la educación, yo no me voy a referir a educación pública, ni educación privada, ni subvencionada. Yo creo que como educación hay mucho por mejorar.
Pero yo creo que todo cambio que nosotros queramos hacer en educación necesita su tiempo de evolución. O sea, si la vamos a plantear ahora, tenemos que darle el paso para que este se vaya desarrollando y se puedan ver los cambios, ¿ya? Porque nos sirve hacer un cambio ahora y el próximo año volver a hacer un cambio porque creemos que no funcionó. No, la educación no funciona así, lamentablemente no es así, tenemos que darle un plazo para ver los resultados, ¿ya? Hoy en día estamos bajo un nuevo decreto de evaluación, ¿no es cierto?, donde intentamos que más que la evaluación misma, la calificación, esta área sumativa, veamos más que nada el desarrollo y la formación del alumno. Tenemos que darle plazo a eso. Yo creo, soy muy fehaciente en que este tema de las evaluaciones tenemos que dejarlo un poquito a un lado cuando estamos hablando de sumativa, ¿ya? Porque no todos nuestros alumnos reaccionan de la misma manera en las evaluaciones. ¿Ya? No todos los alumnos aprenden de nuestra misma manera, ¿no es cierto? Su estilo de aprendizaje, su forma de aprender, si es más concreto, si es visual, va a depender mucho. Y es por eso que también los profesores tenemos que irnos innovando, ¿no es cierto? No nos podemos quedar con una clase hablada todo el rato, porque quizá el que es más práctico, el más concreto no me entendió, tengo que hacer algo para él también, o el que es visual. Entonces tenemos que buscar esta modalidad y yo creo que los profesores día a día nos vamos innovando. Porque para ser un profesor, yo creo que tú tienes que estar en constante crecimiento, te tienes que ir perfeccionando, no para que tú seas mejor, sino para darle lo mejor a ellos, para innovar, porque son niños distintos, la sociedad es distinta, las demandas es distinta. Porque como dice el profesor Nabil, los jóvenes más adultos te dicen, no, es que usted dijo 3 evaluaciones y tienen que ser 3. Ya no hay solamente en ellos en media, sino los niños básicos son igual y son como más cobradores. Tía, usted dijo que iba a hacer esto y tú tenés que respetar eso. Tía, usted prometió que íbamos a hacer esto si hacíamos, y así tiene que ser, porque al final pasamos a hacer el ejemplo y la disciplina y las normas tienes que seguirlas tú primero si quieres que el resto también las tome, porque tú eres tu ejemplo, ¿ya? Pero en educación yo creo que tenemos que cambiar un poco esta mirada de esta evaluación, de evaluar y encasillar a nuestros alumnos, ¿no es cierto?, por una nota. Tenemos que valorar esta habilidad que tiene el artista, esta habilidad que tiene el deportista, esta habilidad que tiene el científico, dejar de decir alumno, empezar a hablar, ¿no es cierto?, en género, en total, ¿no es cierto? De repente uno igual comete el error, yo todavía caigo en el error y digo, queridos alumnos y alumnas, ¿te das cuenta? Porque volvemos al tema de que a un general, pero de a poco tenemos que ir cambiando y en beneficio a ellos. Yo creo que por ahí va. Vamos a cambiar y tenemos que cambiar esta mentalidad para beneficio de nuestros estudiantes en general, para todos. Y la educación está en deuda con aquellos alumnos que hoy en día están desertando. Yo creo que ese es un punto de educación. ¿Cómo atraemos a estos alumnos que lo estamos perdiendo? Yo creo que ese es un dolor que tiene todo profesor. Yo en algún momento de mi vida tuve un alumno que lo perdí. Y todavía todavía lo recuerdo ese alumno que perdí, que desertó de la educación, que salió del sistema, que hoy en día lo veo y digo, chuta, ¿podría haber hecho algo mejor para que él no lo hiciera? Entonces, yo creo que por ahí está el dolor de muchos, ¿ya? Y que tenemos que cambiar igual. Sí, ahí viene un poquito también el grado de darse cuenta que la docencia puede cometer errores y tenemos que estar en constante observación de esos errores para poder mejorarlo. Profesor, usted... La pregunta era... La pregunta era si tiene alguna observación, alguna crítica, alguna tarea con respecto a este sistema. Críticas, siempre van a haber críticas. Yo creo que somos eternos estudiantes y eternos modificadores de nuestra enseñanza y de nuestra forma de actuar. Si no, no tendría gracia ser profesor, creo. Creo que está en una eterna modificación de nuestro actuar y de nuestra forma de enseñar, repito. Las críticas y los cambios que podríamos hacer en la educación muchas veces son macro. A mi parecer tienen que ver más con las condiciones del profesorado que justamente, cierto, nos afectan. Por ejemplo, la falta de tiempo pedagógico para reflexionar, para tener mayor trabajo colaborativo, para tener una reflexión pedagógica verdadera. Hay mucha exposición al aula y muy poca reflexión como tal. Yo creo que eso es un punto que si tuviésemos más tiempo para eso, verdaderamente
tendríamos muchos más cambios de los que ya podemos hacer con los tiempos que tenemos. Imagínense con 45 estudiantes por curso, o sea, más todos los cursos que toma uno como profesor, y querer que todos aprendan, a pesar de que no a todos les gusta la biología o lo que uno está enseñando, el desafío es enorme. Pero yo creo que el trabajo bien hecho y el trabajo riguroso y el trabajo consecuente, como decía adelante, y con ganas y con motivación, yo creo que a pesar de todas estas condiciones que estoy criticando, sí se puede llegar a un buen resultado. Ahora, estas condiciones, si se mejoraran, claramente que los resultados serían aún mejores. Yo creo que por ahí va mi análisis. No significa que uno no pueda hacer lo que está haciendo. No significa que estemos limitados al 100%. Pero sí, si se mejoraran estas condiciones, realmente yo estoy seguro, muy seguro, que los resultados serían mayores todavía, mejores todavía. Sí, y mejores y a lo mejor también más significativos, porque en realidad a veces tenemos muchos resultados y optamos poco por ese aprendizaje un poco más sustentable, por así decirlo, un aprendizaje que quede en el tiempo. En realidad también queremos, y los voy a invitar a ustedes también, a que escuchemos a nuestra compañera, y voy a invitar a Karina, que es nuestra compañera también, que va a acompañarnos y nos va a dar a conocer algunos comentarios que están, ¿cierto? Ocurriendo, ¿cierto? En la red de Radio Los Ángeles. Karina, ¿estás por ahí? Ahí viene Karina. Sí, muchas gracias Luis. Primero que todo, muchas gracias a los profesores por la participación. Está muy entretenida la charla y también por ahora no hay muchos comentarios en redes, ni en Instagram ni en Facebook. Pero pronto se recopilará la información correspondiente. Ya, a mí me llegaron unos, Karina, que es de, por ejemplo, Dalila Muñoz, dice: felicitaciones a la docente de ciencia de la Escuela República de Alemania, Paola Marín Contreras. Emma Valdebenito, un saludo para mi querida colega Paola, un gran saludo para los dos. Gonzalo Alejandro dice: gran labor en la que cumplen los docentes, un ejemplo de compromiso y entrega. Felicitaciones a los panelistas. Gloria Quilaikeo, felicitaciones, estimados colegas. Excelente su mirada de compromiso profesional y la vinculación con los estudiantes y sus familias. Carolina Andrea, felicitaciones, amiga, eres seca y entregada a lo que haces. Un gran ejemplo para muchos. Mónica Mirella también saluda. Paola Riva está conectada. Sandra Danila Tejá también manda muchos saludos. Y Andrea Pablaza también. En realidad, al parecer, están llegando grandes felicitaciones para ambos, ¿cierto? Porque finalmente es eso, la pedagogía un poco como lo que hace es transmitirse, o sea, se transmiten energía, motivación. Yo siempre digo que un profesor que no es motivado no está como muy llamado, ¿cierto?, a esta parte de la docencia, porque necesitamos esa energía que de cierta forma transforme estas vidas que queremos cambiar. Ahora, pasando más a sus terrenos actuales, ¿cuáles han sido sus proyectos? ¿Cuáles son sus metas de cierta forma en sus colegios? ¿Qué están implementando? ¿Qué están trabajando en estos momentos con sus estudiantes? ¿Cuál es el desafío de ustedes mismos como profesores en este momento actual? Voy a empezar yo. Nuestro proyecto, bueno, nosotros estamos en diversas capacitaciones como el DAEM, como te lo había señalado, trabajamos en innovación y emprendimiento, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de la escuela. Estamos también en los proyectos de Explora, Bio, también se ha participado bastante en eso, disculpa. Y estamos todo lo que tiene que ver con el área de la ciencia y la tecnología, llevar a los estudiantes a que se enamoren de este proceso de la ciencia, que se enamoren de esta área de la innovación, ¿no es cierto?, que se mezcle el área de la ciencia y la tecnología y que ellos, yo solamente ser un guía para ellos, para que ellos lleven estos proyectos más adelante. Bueno, durante el año 2018, la escuela participó de estos talleres de ciencia y ciencias comunal. También llegamos al regional de ciencia a través de Explora con fungicidas naturales. Entonces nosotros estamos en la mentalidad de poder colocar así dentro de nuestro plan
un taller de ciencias, porque la escuela todavía no cuenta literalmente papel con el taller de ciencias y tampoco teníamos las herramientas ni los materiales concretos para que se abra un laboratorio en la escuela. Entonces nuestra meta es esa, llegar a formar un laboratorio dentro de la escuela para formar este taller de ciencia. Hacemos un taller de ciencia momentáneamente con un número limitado de alumnos que son voluntarios, ya que ellos trabajan fuera de su horario de clase, pero es solamente por el encanto de que ellos quieran participar. O sea, se ha motivado, se les ha solicitado y ellos han quedado encantados con esta área de la ciencia a través de la experimentación, ¿no es cierto?, la indagación científica, y han querido participar más activamente y están ahí un poquito emocionados por lo que se viene para el 2021, como dice. Así que ahí empezando con proyectos personales, la idea es que mis alumnos estén en el área de ellos mismos crear sus propias cápsulas científicas para los otros niveles. O sea, que los de segundo ciclo trabajen, hagan videos educativos para los de primer ciclo y empezar en esa área. Qué interesante. Y por acá, por el Colegio San Rafael, a ver, ¿cuáles son las proyecciones o Sí. los deseos con los estudiantes? En lo personal estamos haciendo un proyecto que se llama Unidad Científica Escolar. Este proyecto dio muy buen resultado, ¿eh? El primer año que lo estamos realizando fue el 2020. En resumen, son algunas estrategias no muy fuera de lo común, pero que se han implementado y sistematizado en algo que no existía. Por ejemplo, charlas científicas dictadas por la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles. El año recién pasado hicimos 8 charlas, hicimos 2 ciclos, tuvieron muy buena participación, lo hicimos online, así como estamos ahora. Así que después había una ronda de preguntas, los chicos súper interesados, muy buena estrategia. Investigación científica escolar, pareció lo que decía la colega, participamos de la Feria Antártica Escolar y nos fue bien también, llegamos dentro de los 29 equipos a nivel nacional. Y lo que no pudimos hacer, que estaba dentro de este plan estratégico, fue la salida a terreno, obviamente con las condiciones obvias, y las clases de laboratorio en la UDEC, que también teníamos por ahí algunas conversaciones ya listas para poder llevar a los chicos, sobre todo a los que estaban más cercanos a la educación superior. Así que esta unidad científica escolar, así la denominamos, del Colegio San Rafael, ha dado buen resultado y son estrategias, como digo, no fuera lo común, que muchas veces hacemos como profe individual, pero que ahora buscaban la diferencia de tenerla más institucionalizada, más perteneciente al colegio. Y además hicimos una revista que tiene una publicación anual para el mismo colegio, para comentarle a la comunidad educativa qué es lo que nosotros estamos haciendo. Porque muchas veces pecamos de humildes y no damos a conocer lo que hacemos a la misma comunidad y menos al exterior. Entonces, creo que es súper importante también tener estos medios de difusión y qué mejor que algo más o menos científico, ¿cierto? Como es una revista. Así que eso es lo que estamos haciendo, aparte de todas las clases y todo lo que uno tiene que hacer. Eso sería como lo extra, la unidad científica escolar. Qué bien, qué interesante. En realidad también eso de la revista ha sido como bien novedoso, en realidad, para fomentar hartas habilidades, yo creo, en los estudiantes. O sea, son muchas cosas y qué bueno que existen todavía estas iniciativas, ¿cierto? Y esta motivación de seguir haciendo cosas, tanto por la profesora Paola como el profesor Nabil, ¿cierto? De seguir incentivando y de seguir haciendo cosas por sus alumnos. Ahora vamos a recordar un poquito, les voy a pedir que empiecen a recordar alguna anécdota, ¿cierto? Porque yo creo que durante estos años, ¿cierto? De profesores en el aula, ¿cierto? Han tenido varias anécdotas, ya han tenido varias cosas que le han marcado de cierta forma su esencia como profesores. ¿Hay algún momento indicado que ustedes puedan compartirle a la comunidad y decirles que ese momento de cierta forma marcó su hecho profesional? Yo creo que deben haber muchos. Sí, deberíamos haber planteado esa pregunta al inicio para hacer. No, pero... Mucho. Sí, mucho. Bueno, nos han pasado varios chascarros, yo creo, dando las clases, participando en las clases. Lo que me pasa comúnmente ahora es que no se ve, pero yo soy bajita.
tengo una estatura más o menos baja. Y hoy me pasa que hoy en día los niños del segundo ciclo, porque yo estoy haciendo clases de segundo ciclo, son más altos, ya, mucho más altos que yo, mucho más altos. Y la profesora se pierde entre medio de los alumnos cuando hay actividades cuando hay clases más activas, donde ellos tienen que estar moviéndose dentro de la sala, ¿no es cierto? Pasa que la profesora se pierde, nadie la ve. Entonces, me ha tocado varias veces que llega algún directivo, algún inspector y dice, y este curso está solo, y la profesora, ¿dónde está? Que no se ve por ningún lado, ¿no es cierto? Y me ha tocado que sí, oh, por aquí, pero ya llevo un buen par de años con ese problema. Pero, ¿sabes que talla así como que me hayan marcado como educación? Así que netamente son como chascarros de profesora, más que nada por el hecho de que de repente los alumnos te encuentran muy joven, y de repente dicen, y la profesora, tía, ya es tan bajita, o usted es tan joven, viene recién saliendo, y no es tan así, no es tan así. Yo llevo mis buenos años en educación, pero de repente cuando los niños, cuando el segundo ciclo te ven muy joven, como que piensan que no hay autoridad de repente, ¿ya? Yo creo que eso hace que uno como profesora me ha tocado de repente ser como más estricta, más seria, y uno viene de esa educación. Yo vengo de la educación básica donde tú enseñas a veces jugando, con juego, ¿no es cierto? La sonrisa, que vamos, que movámonos para acá. Entonces pasamos a un segundo ciclo donde ya tienes que estar un poquito más seria para que los niños como que te vean como una autoridad igual y te pongan más atención. Yo creo que eso sí me ha marcado el cambio de ciclo. El cambio de ciclo de repente como que lo vi como un poco brusco en el tema. Pero más que eso, no. Ya. ¿Y el profesor? Sí, chascarros de todo tipo. Haciendo clase, obviamente, siempre pasan algunas cosas. Recuerdo una vez que tembló, parece que estaba justamente con tu curso. Estábamos en clase y tembló súper fuerte, tuvimos que salir. Pero yo mantuve la calma con un humor característico de repente que tengo con los estudiantes y mantengan la calma, que está con el profesor Navino, no les va a pasar nada. Así que, pues, pero fue un temblor más o menos fuerte y casi que salí corriendo yo primero que ellos. Otra de las cosas que suceden en el colegio es que a los profesores nos toca bailar. Nos toca bailar cuando el curso está en cuarto medio, en el día del alumno. Y ahí me tocó disfrazarme, bailar con mis alumnos. Y yo normalmente soy bastante entre medio chistoso, pero también muy serio al mismo tiempo. Y en ese momento me disfracé de Jesucristo, imagínense, colegio católico, y tuve que ir ahí como Río de Janeiro con los brazos abiertos. Entonces fue muy chistoso y muy recordado, al menos por esa generación. Así que chascarro hay, estas cosas no nos toca solamente hacer la clase y participar. Los alumnos también, como decía en un principio, hay que ser consecuentes. Si uno tiene jefatura y está en un día el alumno y te piden participar, hay que hacerlo. Independiente uno tenga o no tenga dedos para el piano, hay que participar igual. Así que por ahí algunos chascarros, algunas cosas, son las que se me vienen a la mente ahora como en esta pregunta. Sí, en realidad ese es otro, yo creo, desafío, ¿cierto? De que al final siempre un profesor se tiene que salir un poco de la zona de confort, de cierta forma, para poder adaptarse, ¿cierto? A las necesidades de sus estudiantes. Un profesor siempre está en constante innovación, era lo que decían delante, estar ahí, estar presente de alguna u otra forma, a pesar, ¿cierto? De que a veces hay profesores, obviamente, que les cuesta mucho más. A propósito de eso, hay imágenes que, que comprueban eso, pero es bonito, finalmente eso marca, eso es la pedagogía, el estar con ellos, el acompañarlos y el guiarlos. Bueno, antes de que continuemos, quiero retomar un poco con Karina lo de las redes y después pasar a Valeria, que también nos acompaña, Valeria Garcés, también estudiante de la carrera de Pedagogía en Ciencia Natural y Biología, para que nos pueda comentar algunos detalles de las redes sociales para que los oyentes sepan por dónde encontrarnos. Gracias nuevamente, Luis. En Facebook, entonces, hay comentarios. El primero es Cecilia Contreras, que dice felicidades a Paola, ya que es una profe muy entregada a sus alumnos.
Viviana Paola Rebolledo dice, felicidades, Pau, por tu compromiso. Otro comentario es de Gloria Patricia Quillaqueo Pérez, que dice, educar el corazón para movilizar los sueños y grandeza del ser humano. La profesora Laura Beatriz Torres Rivera dice, felicitaciones por el programa. Saludos a ambos profesores, pero en especial a Nabil, exalumno. Según ustedes, nos dejo una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de motivar a los y las estudiantes a ser profesores de ciencia? Ya. Vamos, ¿quién responde? Los dos. Los dos, ¿no es cierto? Aquí nos vamos a ayudar. Sí. ¿Cómo motivamos a estos jóvenes a que sean profesores de ciencias? ¿Qué mejor? Mira, por ahí hace un tiempo estuve leyendo, estuve en una de las tantas charlas que dio Gabriel León, un escritor, ¿no es cierto? Que les recomiendo especialmente sus libros para que los niños los lean, acercándolos a la ciencia, ¿no es cierto? Y qué mejor que decirle que la ciencia la vivimos desde muy chicos. Cuando estamos viendo una planta, ¿no es cierto? Cuando cometemos un error con alguna fruta, de repente confundimos la fruta con la verdura, ¿no es cierto? Y empezamos a analizar, los niños inconscientemente no se dan cuenta que están en un proceso científico, que están ahí haciendo una indagación científica. Probaron, comprobaron hipótesis, no era lo que yo creía, ¿no es cierto? Era lo contrario y todo. Y ellos lo ven como un juego, pero la verdad es que es ciencia. Y eso es. La ciencia es un juego. Aprendamos a través de la práctica, indaguemos, busquemos, experimentemos. De eso se trata. Yo creo que un profesor de ciencia tiene que ir con la mentalidad de que si él va a enseñar estas ciencias, biología, física y química dentro de las áreas que sea, tiene que hacerlo a través de esta indagación, a través de los experimentos, para que los niños se acerquen más a esta asignatura que, entre comillas, no les gusta mucho a los niños. Cuando ellos dicen, ay, química, ay, física, tía, pero si uno la hace entretenida, los niños dicen, ay, tía, yo no sabía que se podía aprender esto, hoy de esta manera. Entonces, uno acerca la ciencia a través del juego, a través de experimentos. Entonces, yo creo que el que quiera enseñar ciencia tiene que ir con esa mentalidad de que tiene que tener algo lúdico, esa habilidad lúdica y creativa en uno. No sé si el profesor me acompaña en eso. Sí, solo complementar que cuando la persona con la ciencia sabe responder ciertas cosas de su vida o ve que hay una utilidad en la ciencia, claramente es cierto que le va a motivar. Yo creo que la mejor motivación es cuando tú tienes un aprendizaje significativo, tú tienes un aprendizaje que tú puedes llevar a cabo en tu vida y que te sirve para algo. Entonces, cuando un chico o una niña, ¿cierto? Cualquiera sea la persona, está alfabetizado científicamente, puede responder fenómenos cotidianos, puede conocer lo que se está hablando ahora, puede leer una noticia y entenderla. Yo creo que cuando tú tienes utilidad en algo, y cuando tú le encuentras un sentido, claramente es cierto que te va a servir. Y eso te va a motivar. Entonces, ¿cuál creo yo que es la mejor motivación? Es encontrarle sentido y nosotros como profesores darle el sentido y que ellos lo puedan buscar junto a nosotros de lo que uno está enseñando. Cuando hay un sentido, hay una utilidad y hay una respuesta, ¿cierto?, a tu vida, yo creo que es muy motivante. Sí, es verdad. Es por eso que yo creo que a lo mejor todo ajuste, tanto sea curricular, ¿cierto? O de metodología, tiene que apuntar a eso, apuntar un poco a tener esa coherencia, ¿cierto? Con las necesidades que hoy día están pidiendo los niños y los jóvenes en el aula de clases. Así que yo creo que es un gran desafío. Ahora vamos a pasar con Valeria Garcés, ahora sí, para que nos comente un poco en dónde nos pueden encontrar, Valeria, en las redes sociales. Hola Luis, muchas gracias. Un saludo a los invitados, agradecerles por su participación y por estar compartiendo sus experiencias que son para nosotros de otro tipo también de aprendizaje. Queremos comentarle de que tenemos una página en Instagram donde nos pueden encontrar por el nombre de yoelegí.educar. En la página van a poder encontrar información sobre el programa, los invitados que van a estar semana a semana, pueden dejarnos diferentes preguntas que quieran hacer de antemano, que tengan dudas de los profesores que van a estar invitados y que, bueno, van a contar
en general todo, a qué vino su vocación, su experiencia y todo lo que nuestro compañero Luis va a ir preguntándole y guiándolo en el programa. Así que los dejo invitados a que sigan la página y de que ahí se pueden ir enterando, van a haber dinámicas también donde todos pueden participar y podamos hacer una comunidad más grande, digamos. Gracias. Exacto. Gracias, Valeria. Así es, para que ya estén entonces atentos todos nuestros oyentes y puedan seguirnos porque tenemos, bueno, siempre se parten con poquitos, pero finalmente queremos hacer esta familia un poquito más grande y queremos llegar a todas las casas con un poquito de este sistema, ¿cierto? De este estilo de vida, porque es un estilo de vida que se escoge, que es enseñar. Ahora, un mensaje de parte de ustedes, de parte de, ¿cierto? De ustedes como profesores, de lo que ya han logrado aprender, para esos jóvenes que están en esa búsqueda, ¿cierto? De profesión, ¿cierto? Y sobre todo aquellos que tienen esa inquietud por ser profesor. ¿Cuál sería el mayor consejo que ustedes le entregarían? Un consejo muy importante es que educar tienes que verlo de la educación con amor. O sea, tiene que ser con amor. Si tú lo eliges, tú lo haces por amor. Ya, por amor a esos niños, a pesar que uno no los conozca, porque uno los aprende, uno los quiere, sea cual sea la habilidad, sus características personales, ¿no es cierto? Ten en cuenta que un profesor se acuerda del nombre de cada uno de sus alumnos. Y a pesar que pasan los años, uno se sigue acordando de los alumnos, ¿ya? Y los alumnos también se acuerdan de ti, porque tú hiciste una educación con amor. Entonces, para todo aquel que quiere estudiar educación, yo le digo que lo quiera hacer, lo tiene que hacer por vocación y lo tiene que hacer con amor. El mejor mensaje yo creo que puede ser es que tú tienes que educar con el corazón y con amor. Y lo más importante es que tienes que tener claro que un profesor siempre se tiene que reinventar, se tiene que ir reeducando, adaptando a las nuevas sociedades, ¿no es cierto? Tú tienes que seguir capacitándote para estar acorde a lo que viene, ¿ya? Porque un profesor nunca termina de aprender. Así que tienes que tener en cuenta de que si vas a ser profesor no te vas a tener que quedar con los 5 años que estudiaste, sino que vas a tener que seguir estudiando más cosas, más estrategias, más metodología para llegar a cada uno de nuestros alumnos, porque ahora las cosas son distintas. Ya hoy en día tenemos que aprender a cómo llegar a un niño cuando tiene autismo, ¿no es cierto? Cuando es Asperger o cuando no te escucha bien, cuando a los niños cuando de repente tú escuchas, no, es que es hiperactivo, tienes que saber llegar a esos niños. Y a esos niños tú llegas con amor. Ya tú puedes llegar de la educación que ellos aprenden, la aprenden directamente con amor. Entonces, para mí es lo fundamental. Es como la base para todo lo que te viene más adelante. Muy bien. ¿Y el profesor? Simplemente que se atrevan. Es un desafío constante, no les voy a mentir. Es un desafío constante, es cansador, pero al mismo tiempo muy motivante y muy reconfortante ser profesor. Yo creo que si al final del día uno, entre suma y resta, al final del día laboral, al final de cualquier semana, al final de cualquier semestre, cualquier año, uno siempre se queda con más cosas positivas. Pero digo, no voy a mentir, es una carrera y una profesión bien exigente, es para valientes, es para los que quieran realmente, ¿cierto?, llevar a cabo una profesión como esta, que tiene mucha importancia social y mucha importancia, ¿cierto?, también familiar. Uno impacta a la familia, no solamente al estudiante. Es impresionante cómo uno después, cuando tiene apoderados por 4 años, después ya tiene el WhatsApp de los apoderados, ya tiene una relación distinta con los apoderados. No es solamente con el alumno que uno está educando, después viene el hermano más chico que entra al curso nuevamente, uno ya tiene un vínculo con la familia. Entonces yo creo que simplemente cuando uno está en la búsqueda, hay que atreverse y ir y cumplir el desafío. Yo creo que es un desafío, pero los desafíos son interesantes y los desafíos bien trabajados siempre traen buenas recompensas. Así que yo creo que hay que atreverse y hay que hacerlo. Muy bien, entonces con estos 2 consejos ya vamos a dar a un término, ¿cierto?, a nuestro primer capítulo de Yo elegí educar. Y voy a invitar a nuestros 2 invitados a que digan la frase final, que es que digan su nombre
ya, ¿cierto? En este caso yo, Luis, elegí educar y tú te animas para que quede registrado, ¿cierto? En nuestras cápsulas y ya a final, ¿cierto? De toda esta temporada podamos recopilarla y compartirla con nuestro público. Comenzamos con la profesora Paola. Yo, Paola Marín, elegí educar. ¿Y tú? Profesor. Yo, Nabil Marzuca, elegí educar. ¿Y tú te animas? Eso. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros oyentes. Le agradecemos a ustedes por tomarse el tiempo. Sabemos que ya están de vacaciones, se supone. Así que le agradecemos. No, otros no. Le agradecemos los que. Bueno, el profe Nabil creo que está de vacaciones, así que le agradecemos su tiempo. Que siga esta vocación, que ojalá puedan, ¿cierto? En su trabajo diario motivar a muchos de sus alumnos también a seguir esta carrera, ¿cierto? A que tengan este llamado. Y obviamente, de que siempre sigan esas ganas y esa motivación por querer mejorar este sistema y por querer, ¿cierto?, mejorar la vida de cada una de las personas. Así que un abrazo grande a ambos. Gracias a todas las personas que hoy día se conectaron y nos vemos el próximo jueves a las 18 horas por Radio Los Ángeles. Agradecemos también a la Universidad de Concepción y a todo el equipo de la carrera que estuvo apoyando en este primer programa. Nos vemos el próximo jueves en Yo Elegí Educar. Yo elegí educar.